Desde la entrada del restaurante, Ricardo Fernández quedó impresionado al ver a la camarera desconocida alimentando a Sofía. La pequeña de 4 años, que había estado rechazando la comida de todas las niñeras anteriores, ahora aceptaba alegremente la cuchara que la nueva cuidadora le ofrecía con una sonrisa. Sofía exclamó con entusiasmo: «Papá, está delicioso», mientras la joven le limpiaba suavemente la barbilla. «Lamento informarle, señor Fernández, que he decidido presentar mi renuncia. La hija de usted resulta ser un desafío demasiado grande para cualquier persona», mientras la niñera Amanda recogía sus pertenencias. Al contestar, Ricardo ni siquiera le dirigió la mirada. «Mañana estará preparada la liquidación». Mantenía la mirada fija en la escena que tenía delante. Mientras la niña disfrutaba de su comida sin objeciones, la camarera charlaba animadamente con Sofía, como si tuvieran una larga amistad. Ricardo consultó a Emilio Dávila, el gerente del hotel, sobre la identidad de la mesera recién llegada, Lucía Mendoza. «Hace un mes que la incorporé. ¿Hay algún inconveniente?», respondió Ricardo sin desviar la mirada. «Más bien, acabo de resolver uno». Emilio contempló la situación con clara desaprobación. Tenía la responsabilidad de servir a los clientes en las mesas del 7 al 12, no de cuidar a los demás como si fueran niños. «Voy a conversar con ella de inmediato», negó Ricardo. «Yo me ocuparé». Al aproximarse Ricardo al lugar, los recuerdos de los 2 años anteriores lo impactaron intensamente. Desde que Carmen falleció, todo cambió por completo. Las muecas de felicidad de Sofía empezaron a desaparecer, mientras que él buscaba consuelo en la ampliación de sus hoteles a nivel internacional para evadir el sufrimiento. Hace solo un mes que volvió a Medellín con la esperanza de iniciar de nuevo. Sin embargo, hasta el momento solo ha evidenciado su dificultad para establecer un vínculo con su hija. Inquirió directamente a la camarera sobre el método que empleó para que comiera. Al ver al propietario del hotel frente a ella, Lucía se sorprendió. Expresó disculpas por haberse excedido. Al verla llorar, él la detuvo de disculparse y le pidió que le contara cómo lo había conseguido. «Hemos estado tratando durante varias semanas de lograr que se alimente de forma correcta». Mientras acariciaba el pelo de Sofía, Lucía mostraba una sonrisa. «Hablé acerca de las valientes princesas que requieren energía para sus hazañas». Sofía confirmó mencionando a Moaña con emoción. Ricardo contempló a su hija, identificando una felicidad que no percibía en ella desde hacía mucho tiempo. Lucía se despertó claramente incómoda ante la intensa mirada de su superior. Expresó: «Es hora de regresar a mis labores, señor». «Por supuesto», contestó Ricardo, pero antes de poder decir algo más, Emilio volvió a presentarse. «Señorita Mendoza, debo conversar con usted». Mostraba una actitud estricta. «En este preciso momento». Lucía asintió con la cabeza y acompañó a Emilio a la cocina, dejando a Ricardo con Sofía, quien inesperadamente expresó su deseo de que sea Lucía quien le dé de comer, no Ricardo. Esa tarde, Ricardo estaba en la suite presidencial repasando documentos cuando le llegó una llamada de la recepción. «Señor Fernández, en la recepción hay una chica que no se da por vencida y quiere despedirse de su hija. Identifica a sí misma como Lucía Mendoza». Ricardo arrugó el ceño. «¿Quieres decir adiós? Por favor, haga que suba». Unos instantes más tarde, Lucía ingresaba con ansiedad a la habitación. Sofía, que se entretenía en un rincón, se acercó rápidamente a ella. «Lucía, ¿te animas a jugar un rato?», saludó Lucía con una sonrisa melancólica mientras se inclinaba para abrazar a la niña. «Mi visita es para despedirme». Ricardo se aproximó con expresión de desconcierto. «¿Nos despedimos?». Lucía explicó con evidente inquietud que el señor Dávila la despidió hoy por la tarde, cuando le preguntaron de qué hablaba. Explicó que dejé de cumplir con mis responsabilidades y... ¿me despidió por asistir a mi hija?, intervino Ricardo, su tono reflejando sorpresa y molestia. «Se debió a las normas, señor Fernández. Fue un error haber abandonado mi posición». Ricardo presenció cómo Sofía se agarraba firmemente a la pierna de Lucía, sin querer soltarla. Después de 2 meses de entrevistar a niñeras expertas, esta joven logró en cuestión de minutos lo que no había conseguido hasta entonces.
¿Has trabajado con niños antes? Preguntó de repente. Me encargué de mis 3 hermanos pequeños desde los 12 años, contestó con humildad. La madre pasaba muchas horas laborando. Ricardo asintió, decidiendo de manera impulsiva, a pesar de su usual prudencia en asuntos comerciales. Le propuso duplicar su sueldo actual a cambio de que se convirtiera en la cuidadora temporal de Sofía. Con sorpresa en su rostro, Lucía lo observó. Señor Fernández, carezco de certificaciones. Hay algo más valioso, interrumpió, indicando a Sofía, quien sonreía junto a ella. Mi hija deposita su confianza en ti. Su valor supera a cualquier documento oficial. Lucía mostró indecisión, se mordió el labio inferior mientras hacía cálculos en su mente. Al final, reveló, mi madre no está bien de salud. Requiere tratamientos costosos y yo estaba guardando dinero para... Ricardo intervino. El seguro médico del hotel te protegerá al ser empleada directa. Podríamos conversar sobre la posibilidad de un pago inicial para los tratamientos que requieren atención inmediata. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas por un instante antes de recuperar la calma. Expresó su conformidad, señor Fernández, pero subrayó que esta situación es provisional. Ricardo ofreció su mano para sellar el acuerdo. Le dio la bienvenida a la familia, aunque solo por un tiempo limitado. Mientras se daban la mano, ninguno de ellos podía prever cómo esa decisión impulsiva cambiaría sus destinos de manera irreversible. Después de 14 días, la suite presidencial del Hotel Mirador de los Andes lucía completamente diferente. Ricardo observaba desde el pasillo a Lucía y Sofía mientras elaboraban galletas en la diminuta cocina incorporada. Lucía instruía a Sofía sobre cómo aplastar la masa, comparándola con plastilina, pero destacando que esta vez sería comestible. Sofía se dio cuenta de que su padre estaba allí y le preguntó si quería probar. Al ser descubierto, Ricardo ingresó tímidamente, expresando su deseo de colaborar. Primero, colócate esta prenda. Lucía ofreció a Sofía un delantal con un diseño de jirafas, exactamente igual al que llevaba puesto. Incluso los más adinerados deben seguir las normas de la cocina, ya que éstas se aplican a todas las personas por igual. Ricardo agarró el delantal con una sonrisa incómoda. Expresó que en la cocina solo está aprendiendo. Sofía, con orgullo, le dijo a su padre que ella sabía más que él, mientras le enseñaba a amasar. En los próximos momentos, Ricardo se vio obedeciendo las indicaciones de su hija pequeña, quien recitaba con determinación las lecciones de Lucía. Al colocar las galletas en el horno, se percató de que en esas 2 horas había dedicado más tiempo a divertirse con Sofía que en medio año. Lucía, conteniendo una risa, le indicó que tenía harina en la nariz. Ricardo se aseó de manera desgarbada, extendiendo aún más la harina por su cara. Las risas de Sofía resonaron mientras Lucía no podía evitar soltar una carcajada. Lucía se acercó con una servilleta mojada y ofreció su ayuda. El breve encuentro generó una situación incómoda que ambos ocultaron de inmediato. Ricardo murmuró un agradecimiento por todo lo recibido. Desde hacía mucho tiempo no la veía tan contenta. Lucía la interrumpió de inmediato, diciendo que no era necesario que le diera las gracias, ya que simplemente estaba cumpliendo con su labor. Él reiteró que ambos son conscientes de que es algo más que una simple labor. Justo cuando estaban a punto de seguir hablando, el móvil de Ricardo comenzó a sonar. Emilio recordaba la cita con los inversores de Japón. Con visible decepción, declaró su partida. Lamento, Sofía, pero papá debe cumplir con sus responsabilidades laborales. Al momento, la expresión alegre de la pequeña desapareció por completo. Ricardo se inclinó para abrazarla. Lucía sugirió, ¿qué tal si reservamos algunas galletas para la cena? Podríamos disfrutar de una cena en familia todos juntos. El término familia flotaba en el ambiente. Ricardo asintió antes de irse, experimentando una curiosa combinación de agradecimiento y remordimiento. Al llegar a la suite esa noche, Ricardo descubrió que la mesa estaba lista para recibir a 3 comensales. Un delicioso olor a platillos caseros impregnaba el aire. En las habitaciones del hotel, algo poco común sucedió. Al verlo llegar, Lucía exclamó, «Justo a tiempo».
Sofía aguardaba con ansias la oportunidad de enseñarle algo. Corriendo hacia su papá, la niña le mostró un dibujo. Observa, estamos tú, Lucía y yo preparando galletas juntos. Ricardo contempló la ilustración para niños en la que 3 siluetas sonreían debajo de un tejado con forma de triángulo. Un grupo familiar. Mientras cenaban, Ricardo se enteró de que Lucía había pasado su infancia en una diminuta localidad junto al mar. Disfrutaba preparando platos tradicionales de su abuela y pospuso su formación en cocina para apoyar a su familia. Ricardo, mientras añadía más ensalada, preguntó por qué habían elegido Medellín. Lucía respondió que era el lugar soñado por su madre. Siempre afirmaba que en este lugar se encontraban las posibilidades. Hace 3 años llegué, justo cuando ella se puso enferma. El dinero que gano aquí es suficiente para pagar sus tratamientos. Ricardo sugirió que deberías volver a estudiar. En algún momento, tal vez, contestó con una sonrisa resignada. Mi obligación viene en honte. Tras poner a Sofía a dormir, Ricardo halló a Lucía ordenando la cocina. Sería conveniente que te relajes. Ha sido un día productivo para ti. Estoy a punto de terminar, contestó la mujer. Organizar las cosas me ayuda a sentirme tranquilo. Ricardo agarró un trapo para secar la vajilla y se situó a su lado. Lucía, asombrada, le dijo que no era necesario que lo hiciera. Con una sonrisa cómplice, él afirmó que le resulta relajante organizar, aunque en realidad estaba mintiendo. Durante unos minutos, laboraron en silencio hasta que Ricardo rompió la quietud con una pregunta íntima hacia Lucía, quien aceptó con prudencia. ¿Cuál es la razón de tu gran amabilidad con Sofía? La importancia radica no solo en la profesionalidad. Existe algo adicional. Después de terminar de lavar, Lucía se secó las manos antes de contestar. Cuando era tan joven como Sofía, mi padre nos dejó. La dedicación laboral de mi madre era tan intensa que apenas teníamos tiempo para estar juntos. Me comprometí a asegurar que ningún niño bajo mi responsabilidad experimentara soledad o desamparo. Jamás. Cuando sus ojos se cruzaron, reflejaban una profunda complicidad. Ricardo reveló, ella siente una gran admiración por ti. Por la mañana, me comentó que tienes una memoria de corto plazo como la de una madre despistada. Lucía desvió la vista, claramente emocionada. Expresó, no debería tomarle tanto cariño. Esto es provisional, tal y como habíamos convenido. Podrían surgir modificaciones, propuso Ricardo, asombrado consigo mismo. En las semanas siguientes, una nueva dinámica se estableció. Ricardo decidió posponer las reuniones para poder desayunar con Sofía. Lucía planificaba salidas de fin de semana a las que cada vez con más frecuencia se sumaba Ricardo. Sin percatarse, estaban edificando un futuro en común. El cumpleaños de Sofía fue recibido con una íntima fiesta preparada minuciosamente por Lucía. Al momento de soplar las velas, la niña apretó los párpados con determinación. Ricardo le preguntó qué había pedido, llamándola princesa. Sofía respondió seriamente que no podía mencionarlo o no se llevaría a cabo. Después, durante el entretenimiento de la pequeña con sus obsequios, Ricardo descubrió a Lucía observando las imágenes de la celebración en su dispositivo móvil. Expresó su gratitud por haber proporcionado una celebración convencional. Lucía afirmó que todos los niños deben tener jornadas especiales. Ricardo admitió que no solo ha sido positivo para ella. Desde tu llegada, este cuarto de hotel ha adquirido la calidez de un hogar, afirmó. Ricardo asintió, sin poder encontrar las palabras para describir cómo esa chica había iluminado rincones que permanecían en la oscuridad desde hacía mucho tiempo. Antes de poder agregar algo más, Sofía se aproximó somnolienta. Lucy la tomó en sus brazos y le prometió contarle un cuento para que se durmiera. Sofía susurró te amo, mamá al recostar su cabeza en el hombro de Lucía. Tras esas palabras, un profundo silencio se apoderó del lugar. Al dirigir su mirada hacia Ricardo, Lucía aguardaba sentir incomodidad o desaprobación. Sin embargo, solo se encontró con una expresión serena y una sonrisa tenue. Es hora de ir a descansar, mi niña, mencionó Lucía al fin, llevando a Sofía consigo sin atreverse a mencionar lo ocurrido. Durante horas,
Ricardo se quedó observando la ciudad desde el balcón de su habitación aquella noche. Después de 2 años, recordar a Carmen no generó solo tristeza, sino también agradecimiento por los momentos vividos juntos. Aunque nunca lo diría en voz alta, se cuestionó si su corazón podría estar listo para darle una nueva oportunidad al amor. Los primeros rayos del sol brillaban sobre la hacienda de los Fernández en las afueras de Medellín. Desde la terraza, Ricardo contemplaba a Lucía y Sofía mientras sembraban flores en el jardín, escuchando sus risas como una canción del pasado. Emilio, que había venido para hablar sobre los ajustes finales en la ampliación del hotel, notó un cambio en Ricardo y le hizo un comentario al respecto. Ricardo esbozó una leve sonrisa mientras observaba fijamente el jardín, expresando, quizás sea así. ¿Está relacionado con la camarera que ahora es niñera? En el tono de Emilio se percibía un ligero desprecio apenas oculto. Ricardo afirmó con determinación que se llama Lucía y reconoció que tanto ella como Sofía le han mostrado que existen otras cosas importantes además del trabajo. Emilio colocó su taza de café en la mesa con un sonido fuerte. Ricardo, te he conocido desde la época universitaria. Tras lo sucedido con Carmen, prometiste no entablar más relaciones sentimentales. ¿Cómo puedes suponer que una camarera sin estudios formales comprende tu realidad? No opines sobre aquello de lo que careces de conocimiento. El tono de Ricardo se volvió más firme. La inteligencia y la amabilidad de Lucía superan a la de muchas personas cultas que conozco. Emilio, en un gesto de tranquilidad, dijo, solo me importas tú, amigo. Prefiero no presenciar tus equivocaciones causadas por la falta de compañía. Antes de que Ricardo pudiera contestar, Sofía irrumpió corriendo en la terraza. Papá, acércate a ver las semillas que hemos sembrado. Rápidamente, Ricardo se puso de pie, sintiendo alivio por la interrupción. Mis disculpas, Emilio. Tomando la mano de su hija, expresó, la responsabilidad me reclama. Dejaremos de hablar hoy y continuaremos la conversación en otra ocasión. Al alejarse, no percibió la mirada astuta que Emilio lanzó a Lucía, quien aguardaba en el jardín sin percatarse de lo que sucedía a su alrededor. Después de compartir el almuerzo con su familia, Sofía se quedó dormida mientras miraba una película esa tarde. Al ver a Lucía en la cocina haciendo limonada, Ricardo le preguntó si acostumbraba cocinar cuando se sentía ansiosa, mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Lucía se sobresaltó ligeramente y expresó, ¿mis sentimientos son tan evidentes? Tras 2 meses, siento que estoy empezando a comprenderte, contestó Ricardo acercándose. ¿Qué te inquieta? Lucía titubeó antes de dar una respuesta. Esta mañana recibí una llamada de mi madre. Los doctores desean llevar a cabo investigaciones adicionales. Consideran que el tratamiento no está dando los resultados deseados. Ricardo se aproximó y puso una mano en su hombro en señal de solidaridad. Expresó su disposición a acompañarla en la visita o a buscar ayuda adicional si fuera necesario. Lucía, con lágrimas en los ojos, confesó sentir que su vida en ese lugar era temporal. Con vosotros tengo todo lo que anhelaba desde siempre. La seguridad, la felicidad, el calor de un hogar. Sin embargo, no es la realidad. No representa mi día a día. ¿Qué tal si fuera posible? Las palabras se soltaron de la boca de Ricardo sin que pudiera detenerlas. Se cruzaron sus miradas, llenas de interrogantes sin expresar. Ricardo avanzó un poco más, reduciendo la separación que los separaba. Lucía, yo. El móvil de Lucía no paraba de sonar, interrumpiendo el instante. Al observar la pantalla, su semblante se volvió pálido. Susurró, es el centro médico, antes de responder. Ricardo presenció cómo el rostro de Lucía se llenaba de pura desesperación durante la conversación. Al finalizar la conversación, su cuerpo temblaba claramente. Expresó, mi madre ha tenido un empeoramiento en su salud. Requiere una intervención quirúrgica de manera inmediata y no cuenta con cobertura en el seguro estándar. Sin vacilar, Ricardo agarró sus manos con firmeza. Le preguntó cuánto dinero precisaba y le aseguró que encontrarían una solución juntos. Lucía retiró con delicadeza sus manos, recobrando así su compostura. Expresó a Ricardo que no podía aceptar su dinero.
Has realizado suficiente. Él reiteró que no se trataba de un acto de beneficencia. La asistencia que nos brindaste a Sofía y a mí es invaluable. Por esa razón, no puedo combinarlo todo, explicó Lucía. Es fundamental para mí establecer límites precisos. Al llegar la noche, Ricardo descubrió a Lucía observando el cielo estrellado desde el balcón de la casa, una vez que Sofía ya estaba dormida. Tomó asiento a su lado en completo silencio, mostrando consideración por su privacidad. Finalmente, pidió que le hablaras acerca de tu lugar de origen. Solicitó. Con una expresión melancólica en su rostro, Lucía sonrió y dijo, es un lugar diminuto, cerca del océano. En el vecindario, las viviendas lucen tonalidades vibrantes y los vecinos están familiarizados entre sí. La madre comercializaba productos del mar en el mercado hasta que se enfermó. En este momento, mi hermana Isabel se encarga de ella, aunque solo tiene 18 años. En lugar de dedicarme a mis estudios, debería estar ocupándome de responsabilidades propias de un adulto. Ricardo señaló que él también tenía responsabilidades a esa edad, pero la distinción radica en que él optó por quedarse. Un suspiro escapó de Lucía. Tras la partida de papá, fue necesario que alguien mostrara fortaleza. La madre se esforzaba tanto que apenas podía mantenerse erguida. Mis hermanos eran de corta edad. No quedaba alternativa. Ricardo la miraba con admiración, reconociendo su valentía a pesar de su delicada apariencia. Jamasti has permitted o mostrar vulnerabilidad. ¿Contar con el respaldo de otra persona? Lucía soltó una risita. El magnate indaga acerca de puntos vulnerables. Ricardo, no debes relajarte en ningún momento. Desde que te he conocido, siempre estás supervisando cada detalle, manteniéndote ocupado para evitar experimentar emociones. Cierto, admitió Ricardo. Ambos tememos lo mismo, ¿verdad? Inquirió Lucía, volviéndose hacia él con la mirada fija. Tener a alguien tan imprescindible que al perderlo, lo arruiné todo de nuevo, confesó él sin tapujos. El silencio que vino a continuación estaba lleno de revelaciones no expresadas. Poco a poco, se aproximaron entre sí como si fueran magnetizados por una fuerza que no se veía. Justo cuando estaban a punto de juntarse, el móvil de Lucía empezó a vibrar encima de la mesa. Lucía murmuró el nombre de Isabel, interrumpiendo el instante, mientras repasaba el mensaje. Mañana por la mañana debo volver a Medellín. Es necesario que firme unos papeles para el centro médico. Ricardo asintió, sin poder disimular su desilusión. Volveremos en grupo. Al regresar al hotel, Ricardo percibió una transformación en Lucía. Mostraba una actitud más reservada, como si hubiera vuelto a protegerse. Al tratar de mencionar lo sucedido en la propiedad, ella lograba cambiar el tema con destreza. Mientras se encontraba en su despacho repasando papeles, Ricardo fue sorprendido por la llegada imprevista de Emilio. Sin rodeos, anunció la necesidad de abordar el tema de la señorita Mendoza. Emilio, interrumpiendo, advirtió que si la intención era criticarla de nuevo, él estaba allí para prevenirlo, mientras colocaba una carpeta en el escritorio. Realicé algunas investigaciones. La madre se encuentra verdaderamente enferma, sin embargo, los costos de atención médica son demasiado elevados para que una camarera pueda afrontarlos, incluso con el salario que recibe. Ricardo arrugó el ceño mientras preguntaba si la había investigado. Emilio, con determinación, contestó que lo hacía con la autoridad que le otorgaban 2 décadas de amistad. Es necesario que alguien te cuide, incluso de tus propias acciones. Al abrir la carpeta, Ricardo se topó con facturas médicas de cantidades exorbitantes. ¿Estás insinuando que está a mi lado por interés económico? Le parecía ridícula la idea. Emilio reiteró su opinión de que la situación era demasiado casual. Una bella joven con apremiantes problemas financieros logra conquistar el afecto del propietario del hotel y de su hija de manera inesperada. Es un plan excelente. Ricardo dio un portazo a la carpeta. Afirmó que está familiarizado con Lucía. Emilio cuestionó si realmente la conocía. ¿Observas lo que deseas ver debido a que te evoca la familia que ya no tienes? Aquellas palabras impactaron a Ricardo como flechas,
plantando la primera semilla de incertidumbre en su pensamiento. Emilio prosiguió: la celebración anual del hotel será dentro de 15 días. Observa su comportamiento y la forma en que interactúa con las personas que lo rodean. En ocasiones, es preciso alejarnos un poco para tener una visión más nítida de las cosas. Al irse Emilio, Ricardo se quedó quieto, observando la carpeta que reposaba cerrada en su escritorio. Una vez sembrada, la incertidumbre empezaba a arraigar poco a poco. Nerviosa, Lucía recorría el pasillo del centro médico. Las expresiones del médico retumbaban en su cabeza. Es imperativo realizar la cirugía de inmediato. La supervivencia de su madre el próximo mes podría estar en peligro si ella no está presente. Repasó una vez más el presupuesto con las manos temblando. El monto asciende a 75 millones de pesos. Era una cantidad que le resultaba inalcanzable, aun con el incremento en su sueldo. Al escuchar la voz de Emilio Dávila, la señorita Mendoza se sorprendió. Qué coincidencia encontrarlo en ese lugar. Lucía dobló velozmente la carpeta que contenía los expedientes médicos. Señor Dávila, por favor, dime Emilio, interrumpió con una sonrisa medida. Después de todo, ya eres casi parte de la familia, ¿verdad? El tono de voz de Lucía generó tensión en ella. Me encuentro laborando para el señor Fernández, si es a lo que se refiere. Los dos entendemos que va más allá de ser simplemente labor. Emilio indicó la presencia de un asiento cercano. ¿Sería posible entablar una breve conversación? De mala gana, Lucía tomó asiento a su lado. Le preguntó directamente si su madre requería una operación costosa. Sorprendida, Lucía dirigió su mirada hacia él y cuestionó acerca de su conocimiento, a lo que él contestó de manera ambigua, mencionando sus conexiones en el hospital. Me gustaría brindarte mi apoyo. ¿Podrías secarme una mano? ¿Cuál sería la razón para llevar a cabo esa acción? Emilio mostró una sonrisa al sacar su talonario de cheques. Expresó su preocupación por Ricardo y Sofía. Para mí, son como si fueran parte de mi familia. Me resulta confuso. Le propongo un préstamo de 80 millones de pesos, detalló Emilio. Se encarga de los costos de la operación y de los desembolsos durante la convalecencia. Sin cargos adicionales. Con incredulidad en su mirada, Lucía observó a la persona frente a ella. ¿Cuál es el engaño? Respondió Emilio. Es astuto. Tan solo requiero una condición. Tras la celebración anual en el hotel, decides dejar tu trabajo y distanciarte de los Fernández. De manera constante. El rostro de Lucía se iluminó de indignación. ¿Piensas que puedes adquirirme? Separarme de Sofía como si fuera un objeto. Eso es lo que debo hacer. Emilio, con frialdad, expresó que considera a la joven como alguien sensato que comprende su situación. ¿Verdaderamente formas parte del ámbito de Ricardo? ¿Piensas que un caballero con formación europea, propietario de una red global de hoteles, realmente contempla la posibilidad de tener una relación seria con una camarera de una localidad pequeña? Cada término le causaba un profundo dolor a Lucía. Incluso peor, ya que eran los miedos que la atormentaban. Emilio añadió que lo que existe entre nosotros es agradecimiento y aislamiento. La esposa de Ricardo falleció. Te encargas de la buena atención de su hija. Es común que se sienta confundido acerca de lo que siente. Una vez que la emoción inicial desaparezca, ¿qué permanecerá? Al levantarse, Lucía trató de mantener la calma al decir, no preciso de su dinero. ¿Acaso tu madre no requiere esa intervención quirúrgica? Respondió Emilio. Somos pragmáticos, Lucía. La cantidad que necesitas no la obtendrás dentro del plazo establecido. Lucía permaneció estática, atrapada entre su propio orgullo y la desesperanza. Reflexiona sobre ello, agregó Emilio, mostrando una tarjeta. Mi propuesta se mantiene válida hasta el día de mañana. Llegará un momento en el que ya no habrá oportunidad. En la suite del hotel, Lucía observaba a Sofía descansar mientras lágrimas recorrían en silencio su rostro. En la palma de su mano, el celular exhibía un mensaje de Isabel. La condición de mamá ha empeorado. Según los doctores, no podemos demorar más. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un leve golpe en la puerta.
Era Ricardo, quien susurró discretamente si podían entablar una conversación sin perturbar el sueño de Sofía. Lucía asintió en silencio, se enjugó suavemente las lágrimas y lo siguió hasta la sala de la suite. Ricardo inició la conversación mencionando que había percibido cierta distancia en tu actitud en los últimos días. Desde que regresamos de la hacienda, algo ha sido diferente. Lucía desvió la vista, sin poder decirle una mentira directamente. Mi única preocupación es mi madre, contestó con una verdad a medias. Estoy dispuesto a colaborar con los costos de la atención médica, insistió Ricardo acercándose. No comprendo tu resistencia. Lucía explicó que no desea quedar en deuda con nadie y que prefiere evitar que piensen que se le acercó por motivos interesados. Lo dijo con una firmeza mayor de la que había planeado. Sorprendido por el tono, Ricardo dio un paso atrás. Reflexionar, quizás. ¿Quién es el responsable de esa opinión? Al morderse el labio, Lucía reconoció su equivocación. Nadie. Mis disculpas. Me siento exhausta. Ricardo la miraba fijamente, tratando de descifrar un misterio en sus palabras. Lucía negó con la cabeza, mintiendo y lamentándolo profundamente. Solo se trata de fatiga y ansiedad, informó Ricardo, desviando la conversación hacia otro asunto. La celebración anual será este fin de semana. Me encantaría que fueras conmigo. Lucía preguntó sobre la relación de la niñera de Sofía, mostrando confusión. Ricardo, tomándole la mano, la corrigió diciendo que era su invitada. Expresó su deseo de presentar a todos a la mujer que había iluminado sus vidas una vez más. El corazón de Lucía se contrajo. Tal como Emilio había anticipado, Ricardo la presentó formalmente justo antes de su inminente desaparición. No formo parte de ese ámbito, Ricardo. Él seguía afirmando que formabas parte de su universo. Es momento de que todos estén al tanto. Después de dialogar, a Lucía le resultó imposible conciliar el sueño. A las 4 de la mañana, hizo una elección desgarradora. Marqué el número de Emilio con las manos temblorosas. Sin siquiera saludar, expresé mi aceptación al acuerdo, aunque planteé una condición. Permaneceré junto a Sofía hasta que finalice la gala. Deseo despedirme de manera apropiada. Estás tomando la decisión correcta, contestó Emilio. Quedo a tu disposición en mi despacho a las 8 de la mañana para rubricar el contrato y hacerte entrega del pago. Después de finalizar la llamada, Lucía se dio permiso para derramar lágrimas en silencio mientras se abrazaba a sí misma. Había decidido priorizar a su familia por encima de sus sentimientos por primera vez en su existencia. En la mañana del evento, Lucía suscribió un acuerdo comprometiéndose a distanciarse de los Fernández a cambio de los fondos necesarios para la cirugía de su madre. Cada rúbrica le causaba un dolor profundo en su ser. Emilio sonrió al entregarle el cheque, expresando su satisfacción por haber realizado negocios juntos. Era evidente que tenías un enfoque racional. Sin siquiera echarle un vistazo, Lucía guardó el cheque. Con frialdad, expresó que no le parecía una decisión sensata. Es un acto de desesperación, y tú eres consciente de ello. Ponle el nombre que prefieras, contestó Emilio. Dentro de unos meses, cuando tu madre se haya recuperado, comprenderás que beneficié a todos con mi acción. Cuando salió de su lugar de trabajo, Lucía se topó de repente con Ricardo en el pasillo. En su semblante se podía apreciar tanto desconcierto como un atisbo de desconfianza. Inquirió directamente sobre tus actividades en la oficina de Emilio. Lucía improvisó una excusa relacionada con la necesidad de consultarle sobre el protocolo de la gala. Ricardo la examinó brevemente, mostrando incertidumbre en su mirada. Resulta interesante. Ayer, Emilio me enseñó las facturas médicas de tu mamá. Summers Colo Sales. El corazón de Lucía latió con fuerza. Indignada, preguntó si la habían investigado. Ricardo, en tono neutral, contestó que la persona en cuestión afirmaba preocuparse por ellos. ¿Existe alguna información relevante que deba tener en cuenta, Lucía? La irresistible tentación de revelarlo todo se apoderó de ella. Sin embargo, el pacto recién acordado le impidió hacerlo. Contestó con una sonrisa forzada. Esta noche será diferente,
Sofía y yo te esperamos para compartir el almuerzo. En aquella noche, el salón principal del Hotel Mirador de los Andes brillaba con intensidad. En Medellín, los líderes empresariales se congregaban para la celebración anual, una costumbre que se había instaurado gracias a la gestión de Ricardo. Desde una esquina, Lucía contemplaba con detenimiento el ambiente, luciendo un discreto y refinado vestido negro que le había prestado la encargada de recepción. Sería la primera y única vez que participarían en una gala. Al día siguiente, se alejaría para siempre de la familia Fernández. La voz de Ricardo la sorprendió al decirle lo guapa que estaba. Agradeció nerviosa. También luces estupendo. Ricardo sujetó suavemente su brazo y le dijo: acompáñame, quiero que conozcas a unas personas. En el transcurso de la hora siguiente, Lucía fue presentada como una compañera destacada a los socios, ejecutivos y conocidos de Ricardo. Con el tiempo, la sensación incómoda inicial desapareció a medida que me di cuenta de que podía entablar diálogos enriquecedores con individuos que, de otra manera, nunca habría encontrado. La situación dio un giro inesperado con la llegada de Emilio portando una copa de champaña. Ricardo, la familia Nakamura está interesada en tu presencia, comunicó con una sonrisa fingida. Están evaluando la posibilidad de ampliar sus operaciones a Tokio. Ricardo le aseguró a Lucía que regresaría en breve antes de retirarse. Emilio mostró una sonrisa de satisfacción. Lucía, entre dientes, le pidió que no le dirigiera la palabra. Emilio, sin hacer caso a su comentario, le recordó que debía marcharse antes de la medianoche. Ricardo comienza a tener ciertas dudas acerca de tus verdaderas intenciones. Le presenté algunas pruebas fascinantes. Antes de que Lucía pudiese contestar, Ricardo volvió. Había experimentado un cambio en su semblante. Mostraba una expresión facial seria. Alejado. ¿Podemos tener una conversación a solas, Lucía? La llevó a su despacho, alejándola del ruido de la celebración. Después de quedarse a solas, puso una carpeta en el escritorio. Expresó con calma: Emilio me acaba de dar esto. Se han registrado una transferencia de 80 millones de pesos en tu cuenta. Realizado en el día de hoy. Lucía experimentó la sensación de que el suelo cedía debajo de ella. Ricardo, ¿me permites dar una explicación? Intervino él, elevando su tono de voz. ¿Qué intentas explicar? ¿Qué, mientras simulabas ser parte de nuestra familia con mi hija y conmigo, estabas llevando a cabo negociaciones a nuestras espaldas? Lucía exclamó con desesperación que no se trataba todo este tiempo de dinero. Jamás lo hizo por razones económicas. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo mientras indicaba los papeles. Es un obsequio solidario de mi jefe para la niñera. Se trata de un préstamo para la cirugía de mi madre, reveló Lucía, con lágrimas a punto de caer. Ricardo recordó con tristeza que le había ofrecido asistencia en varias ocasiones. Se preguntó por qué había recurrido a Emilio en privado, sabiendo que sin esa operación ella podría perder la vida. Era el instante decisivo. Lucía respiró hondo. Debido a que estableció una condición que tú jamás establecerías. ¿Cuál condición? Ricardo apenas susurró. Lucía, con lágrimas deslizándose por su rostro, expresó su deseo de alejarse de sus vidas después de la gala, sin volver a encontrarse con Sofía ni contigo. Tras revelar su secreto, un profundo silencio se apoderó del lugar. Ricardo la observaba con semblante distante. Finalmente, inquirió, ¿has aceptado? Con voz entrecortada, Lucía contestó: mi madre se está despidiendo. ¿Cuál alternativa más podía considerar? Ricardo acarició su rostro, mostrando claramente su conmoción. Lucía admitió: siempre pudiste confiar en mí y decirme la verdad. Emilio me hizo darme cuenta de que no encajo en tu círculo social. Es posible que tenga razón. Tal vez esto fue simplemente un sueño que no le pertenecía. Ricardo expresó con tristeza: por lo tanto, todo llega a su fin en este momento. Un contrato que ha sido ejecutado satisfactoriamente. La cuidadora se retira. El cheque ha sido depositado. Las palabras impactaron a Lucía como si fueran golpes. Ricardo, eso no sucedió de esa manera.
Mis sentimientos hacia Sofía y hacia ti son auténticos, tanto en el pasado como en el presente. No logro distinguir la realidad contigo, contestó él mientras se dirigía hacia la puerta. Por favor, asegúrate de recoger todos tus objetos personales antes de la noche. Mañana deseo que ya no estés aquí. Al abandonarla en la oficina, Lucía se desplomó en una silla tras la partida de Ricardo. Todo estaba finalizado. La pesadilla era lo que había sustituido al sueño. Durante la noche, mientras Sofía descansaba sin saber lo que ocurría a su alrededor, Lucía redactó una carta de despedida adornada con diminutas ilustraciones. Narraba que debía atender a su madre enferma, de la misma manera en que ella lo había hecho con él. Se comprometió a tener siempre presente en su corazón a la valiente princesita guerrera. Al despuntar el alba, Lucía dejó atrás el Hotel Mirador de los Andes con tan solo sus pertenencias originales. Una maleta vieja repleta de prendas modestas y un corazón hecho añicos. En Medellín, el otoño llegó después del verano. Habían pasado 3 meses desde que Lucía se fue, y el Hotel Mirador de los Andes había recuperado su funcionamiento habitual, aunque sin la esencia que todos añoraban en silencio. Desde la ventana de su despacho, Ricardo contemplaba la lluvia que empapaba la urbe. Sobre la mesa, se amontonaban contratos y documentos financieros, sin recibir atención. Al lado de ellos, se encontraba una ilustración arrugada de Sofía que representaba a 3 personas unidas por las manos. Mi padre, Lucy y yo. Sus reflexiones se vieron interrumpidas por un fuerte golpe en la puerta. Gloria, la recién llegada niñera, lucía un rostro lleno de inquietud. Lamento informarle, pero debo conversar con usted acerca de Sofía, señor Fernández. ¿Sucedió algo? Mostró preocupación al hacer la pregunta. Aunque su estado físico es óptimo, Gloria expresó ciertas reservas. Hace 3 días que se niega a comunicarse con alguien. Observa a través de la ventana mientras sostiene con cariño el unicornio de peluche que le obsequió la dama anterior. Un profundo suspiro escapó de Ricardo. La 4ª cuidadora en un lapso de 3 meses. Ninguna persona había logrado establecer una conexión tan profunda con Sofía como Lucía. ¿En qué lugar se encuentra en este momento? En la habitación de lujo, caballero. Rechazó la invitación para el desayuno. Una vez más. Ricardo agarró su chaqueta y se dirigió al ascensor. Mientras avanzaba por el camino, se encontró con Emilio, quien había ascendido a director de operaciones internacionales desde la última gala. ¿Cómo va todo con el reciente acuerdo de Tokio? Emilio realizó la pregunta de manera formal. Ricardo dio una respuesta seca al decir que se había cancelado. ¿De qué manera? Estuvimos dedicados durante varios meses a esa negociación. Ricardo mencionó que había estado trabajando durante varios meses y que ya no le interesaba ampliar tanto su negocio. Requiero de un espacio para dedicar a mi hija. Emilio lo miró con una preocupación simulada. ¿Todavía te sientes impactado por lo sucedido con la camarera? Creí que ya lo había dejado atrás. Ricardo observó detenidamente a la persona sin decir nada y siguió adelante. Hace tiempo que entre ellos las palabras eran innecesarias. Dentro de la suite, halló a Sofía tal como Gloria había mencionado, sentada al lado de la ventana, acariciando el unicornio violeta que Lucía le había obsequiado en su celebración. De forma delicada, la llamó princesa y le preguntó si tenía apetito. Sofía rechazó la propuesta sin siquiera dirigirle la mirada. ¿Podrías explicarme qué te sucede? Insistió al sentarse a su lado. Anhelo ver a Lucía, contestó al fin la pequeña con voz tenue. Hizo el compromiso de permanecer a mi lado eternamente. El corazón de Ricardo dio un vuelco. Había prestado tanta atención a su sufrimiento personal y la deslealtad que había subestimado cómo afectaba a Sofía. Trató de justificar. En ocasiones, las personas deben marcharse a pesar de no desearlo. A Lucía le correspondía velar por el bienestar de su madre. No olvides su misiva. Sofía exclamó con un repentino fervor. Pero yo también la preciso. Me recordaba a mi madre. ¿Cuál es la razón por la que las madres siempre se marchan? Ricardo rodeó con sus brazos a su hija, quien lloraba sin que él pudiera darle las respuestas que ni siquiera él poseía. Esa tarde,
Ricardo decidió anular todos sus compromisos y llevó a Sofía a pasear al parque. Al verla participar en el juego con menos alegría que en ocasiones anteriores, finalmente se decidió a tomar una determinación que había estado posponiendo. Ya era el momento de ir a ver la sepultura de Carmen. Bajo la lluvia ligera, el camposanto permanecía en calma. Ricardo y Sofía avanzaron en completo silencio hasta alcanzar la tumba de mármol blanco. Al llegar, Ricardo susurró: «Saludos, mi amor», mientras dejaba un ramillete de azucenas. «Lamento la demora en mi llegada». Sofía colocó una diminuta piedra decorada en la sepultura, siguiendo la tradición que Lucía le había mostrado en su localidad para honrar a los seres amados. Sofía consultó a Lucía si su mamá estaba en el cielo. Lucía respondió afirmativamente a la niña. «¿Acaso nos protege desde el cielo?», contestó Ricardo con emoción en la voz. «Entonces, ¿por qué no puede hacer que Lucía regrese con nosotros?». La lógica de los niños sorprendió a Ricardo con una intensidad inesperada. No contaba con una respuesta a esa pregunta. Su conocimiento se limitaba a que, desde que Lucía se fue, la vida de Sofía y la suya habían regresado a la oscuridad que experimentaron tras el fallecimiento de Carmen. Al día siguiente, Ricardo tenía planeado ir al Hospital San Rafael para realizar la donación anual en representación del hotel. Acostumbraba a enviar a Emilio a este tipo de ocasiones, pero en esta ocasión optó por asistir en persona, buscando alejarse de sus pensamientos. Mientras me encontraba visitando las instalaciones con el director médico, sucedió algo inesperado. Mientras caminaba junto a una habitación, oyó una voz conocida que lo llevó a detenerse repentinamente. «Estoy muy agradecida, doctor. Siempre recordaré contarle a mi hija cómo usted y el señor Fernández fueron quienes me rescataron». Ricardo se asomó de manera sutil. Una mujer de más de 55 años, con características notablemente parecidas a las de Lucía, charlaba de forma entusiasta con un doctor. El director, al darse cuenta de la atención de Ricardo, le preguntó si estaba familiarizado con la paciente. Ricardo, sin estar seguro, respondió con confusión. El director entonces mencionó el nombre de la paciente: Teresa Mendoza. Un suceso prodigioso. Arribó con un cáncer en etapa avanzada que necesitaba una intervención quirúrgica especializada. La hija logró obtener el dinero justo en el momento adecuado. El apellido de la persona confirmó las dudas que Ricardo tenía. Ricardo preguntó si podía conversar con ella brevemente. El director respondió afirmativamente. Una de las personas que recibe apoyo del programa de tratamientos especializados que su hotel patrocina es ella. Ricardo ingresó a la habitación en solitario. Con curiosidad, la mujer observó a Ricardo y le dio los buenos días. «Mi nombre es Ricardo Fernández». Teresa mostró gratitud en su mirada al ver al señor Fernández. «Es un placer conocerlo», expresó. «Lucía me ha mencionado mucho sobre usted y la pequeña Sofía. Quiero agradecerte por el préstamo que me fue de gran ayuda en un momento crucial». Ricardo permaneció estático, reflexionando sobre lo que había dicho. «No comprendo lo del préstamo», dijo Teresa con tranquilidad al explicar que necesitaba el dinero para su cirugía. «Me comentaron que usted le otorgó a Lucía un adelanto de su sueldo anual completo con el fin de cubrir los gastos de la operación». Nos sentimos infinitamente agradecidas. De repente, la revelación impactó a Ricardo con la fuerza de un relámpago. Lucía había engañado a su madre para salvaguardar su dignidad. «¿Podría indicarme el paradero de su hija?», preguntó con premura. «Regresó a nuestra localidad por un tiempo, pero en la actualidad se encuentra en Bogotá», contestó Teresa. «Ha conseguido empleo en un modesto restaurante de familia. Te mandaré la ubicación a través de un mensaje». Ricardo confirmó con la cabeza, a pesar de que no era verdad, que tenía su número. Estaba en una situación crítica y requería con urgencia esa ubicación. Tras abandonar el centro médico, contactó de inmediato a su conductor para que lo trasladara de vuelta al alojamiento. De forma frenética, su mente enlazaba fragmentos de un acertijo que de repente se mostraba nítido ante sus ojos. En la oficina, descubrió a Emilio inspeccionando papeles en su mesa de trabajo sin autorización. Desde la entrada, preguntó con frialdad: «¿Qué piensas que estás realizando?».
Emilio mostró claramente su sorpresa. Explicó con aparente inocencia que simplemente estaba adelantando trabajo para la reunión del día siguiente. Desconocía que volverías tan rápidamente. Ricardo comunicó que acababa de conversar con la madre de Lucía, mientras observaba detenidamente la reacción de Emilio. El semblante del director se volvió pálido por un instante antes de recuperar la calma. ¿Y eso tiene relevancia en este momento? Hace varios meses que la camarera se marchó. Ricardo se acercó poco a poco y mencionó que la camarera le informó a su madre que yo le había facilitado el dinero para su cirugía. Resulta intrigante, dado que según tu versión, ella habría acordado alejarse de nosotros a cambio de tu amable contribución económica. Al ponerse de pie, Emilio mostró una mirada desafiante y afirmó haber actuado en defensa de tus beneficios. La intensidad de tus sentimientos hacia ella te impedía ver con claridad. Los intereses míos, expresó Ricardo incrédulo, o los tuyos. Son idénticos, aseguró Emilio con firmeza. Desde la institución educativa, hemos dedicado esfuerzos para edificar esta gran potencia. No toleraría que alguien sin principios intentara arruinarlo todo. Ricardo soltó una risa llena de tristeza. ¿Poder absoluto? ¿Lo que observas es eso? Observo un hotel desierto en el que mi hija no encuentra alegría, mientras me sumerjo en labores para evitar reflexionar. Emilio rechazó el melodrama. Siempre mostraste ser demasiado emocional en el ámbito empresarial. Por eso es imprescindible contar con alguien como yo, una persona capaz de asumir las decisiones complicadas. Ricardo finalizó su pregunta, preguntando cómo influir en una mujer que se encuentra en una situación desesperada. Además, cuestionó cómo engañarlo a él, quien se considera su amigo. Emilio desafió a Ricardo con los brazos cruzados. Reconocilo, Ricardo. En tiempos anteriores, tenías claro que ella no encajaba en tu entorno. Simplemente evité que tuvieras que enfrentar la situación más adelante. Ricardo se aproximó hasta situarse cara a cara con él. Con firmeza expresó que ya no formas parte de su mundo. Mañana a primera hora. Necesito que entregues tu renuncia en mi escritorio. Emilio se quedó sin habla al escuchar la petición. Después de 2 décadas de compañerismo y colaboración empresarial, nuestra asociación llegó a su fin cuando tomaste la decisión de controlar mi vida y emociones. Mañana presentarás tu renuncia. ¿Te gustaría que revelemos la verdadera razón por la que te despidieron? En silencio, Emilio tomó sus pertenencias y se encaminó hacia la puerta. Antes de partir, se volvió una vez más. Lamentarás esta decisión, Ricardo. Esa mujer no aportará nada positivo a tu existencia. Después de quedarse solo, Ricardo se dejó caer con cansancio en su butaca. Volvió a examinar la carpeta que Emilio le había dado durante la velada de gala. En ese momento, las contradicciones y la influencia en cada informe mostrado eran evidentes para mí. Cogió su celular y llamó a un número. Isabel, te habla Ricardo Fernández, el antiguo jefe de tu hermana. Requiero comunicarme con ella de forma inmediata. Después de una pausa, la chica al teléfono decidió hablar. Expresó, sufrimos mucho, mi hermana y yo, por su causa y la niña. ¿Qué motivo tengo para ayudarlo? Ricardo, con honestidad, confesó, cometí un grave error y debo enmendarlo, si es que todavía es posible. Un nuevo momento de silencio se hizo presente, esta vez más prolongado. Isabel finalmente reveló, se encuentra en Bogotá. Desarrolla su labor en un establecimiento gastronómico de tipo familiar conocido como la Cocina de Alma, situado en el vecindario de Usaquén. Inicia un proyecto social con los niños de ese lugar. Ricardo expresó su agradecimiento de manera sincera. Estoy muy agradecido de verdad. Isabel aclaró que no está actuando por la persona, sino por otra. Jamás la vi tan contenta como cuando les mencionaba a ustedes en sus escritos, y tampoco tan apenada como en el momento de su partida. Después de finalizar la llamada, Ricardo se asomó a través del ventanal de su despacho. Los últimos rayos del sol iluminaban Medellín, cubriendo la ciudad con una luz dorada. Decidió actuar de inmediato. Gloria, ordenó a su asistente a través del intercomunicador. Por favor, gestiona la reserva de 2 boletos hacia Bogotá para la mañana siguiente,
uno para Sofía y otro para mí. Deseo saber cuántos días debo apartar el alojamiento. Por favor. Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Ricardo, siendo la primera señal de esperanza en mucho tiempo. Tengo dudas. Puede ser temporal o eterno. El viaje a la capital colombiana resultó corto. Sin embargo, para Ricardo la espera se hacía interminable. Sofía, sentada al lado de la ventana, contemplaba con entusiasmo renovado las nubes desde que conoció la razón del viaje. ¿Crees que Lucy estará contenta de vernos, papá?, inquirió una vez más. Ricardo, escondiendo sus propias dudas, contestó a la princesa con la esperanza de que así fuera. Al llegar a la cocina de Alma, Ricardo se tomó un instante para contemplar el entorno después de bajarse del taxi. El local gastronómico era diminuto pero acogedor, con mesas de madera dispuestas en la vereda y plantas colgantes adornando la entrada. Nada similar a su exclusivo alojamiento. Anime, papa. Sofía tiraba con impaciencia de su mano. Al ingresar, el olor de las especias los recibió, junto con la animada algarabía de varios pequeños, que estaban agrupados alrededor de una amplia mesa al final del establecimiento. Al verla, Ricardo contuvo el aliento. Lucía, ataviada con un delantal lleno de colores y con el pelo recogido en una coleta sencilla, estaba enseñando a un grupo de alrededor de 10 niños a trabajar la masa para hacer pan. Las manos de ella se desplazaban con la elegancia que Ricardo tenía presente, mientras su voz detallaba con calma cada instrucción. Sofía interrumpió el instante al soltarse de su agarre y correr hacia ella. Lucy, Lucy. Lucía alzó la vista, quedando inmóvil al instante. La emoción se apoderó de ella al ver a Sofía correr hacia él y abrazarlo con fuerza, dejándolo sin palabras. Oh, princesa. Gritó emocionado mientras se agachaba para abrazarla. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pregunto. Estábamos buscándote, contestó Sofía de manera sencilla. Papá nos dijo que teníamos que encontrarte. En ese momento, Lucía levantó la mirada y vio a Ricardo, quien estaba parado a cierta distancia. Mostró claramente tensión en su cara. Les pidió a los niños que hicieran una pausa a su equipo. Ana, por favor asegúrate de que la masa no sea tocada mientras vuelvo. ¿Podrías hacerlo? Una anciana asintió, mirando con interés a las personas que acababan de llegar. Lucía se secó las manos en su delantal y se acercó a ellos con una expresión de seriedad laboral que Ricardo desconocía por completo. Señor Fernández, vaya sorpresa. Mostraba cortesía en su forma de expresarse, aunque mantenía cierta distancia. ¿En qué puedo asistirle?, preguntó Ricardo, tratando de ocultar su incomodidad ante la formalidad de la situación. Me encuentro ocupada en este momento, respondió Lucía. Rogó con determinación que entendieran la importancia del asunto, recordando que no se habrían desplazado hasta allí si no fuera por un motivo relevante. Algo en su forma de expresarse logró persuadirla, ya que al final aceptó con la cabeza. Ana, ¿podrías hacerte cargo del grupo por un instante?, le solicitó a su colega. Necesito ocuparme de un tema. Los llevó a una diminuta sala ubicada en la parte posterior del local. De inmediato, Sofía empezó a contarle todos los sucesos de los últimos 3 meses. Las recién estrenadas lecciones de danza clásica, el mágico unicornio que compartía el sueño con ella cada noche y el logro de escribir su propio nombre. Mientras interactuaba con la niña, Lucía prestaba atención con interés, mostrando una expresión más amable, la cual cambiaba a una más seria al dirigir su mirada hacia Ricardo. Sofía, ¿podrías acompañar a Ana a degustar las galletas recién horneadas?, propuso Ricardo al fin. Requiero conversar a solas con Lucía. Al salir la pequeña, un incómodo silencio se hizo presente entre ambos. Ricardo finalmente elogió su apariencia, a lo que ella respondió de manera poco entusiasta. Le preguntó directamente qué hacía allí. ¿Cuál es tu deseo?, contestó de inmediato. Tuve una conversación con tu mamá en el centro médico. Lucía mostró una clara palidez. Ricardo explicó que la presencia de su madre fue simplemente una casualidad. Mientras me encontraba en el hospital gracias a una donación del hotel, pude oír cómo mencionaban mi nombre. Expresó su gratitud por el préstamo que le permitió sobrevivir. Lucía apartó los ojos, presionando su labio inferior con los dientes.
En voz baja, admitió que no deseaba que la verdad fuera revelada. Ricardo presionó. ¿Qué hiciste? Cambiar tu felicidad por salvar la suya. Eso fue precisamente lo que llevaste a cabo. ¿Verdad? Realicé lo que era necesario, contestó Lucía con determinación. Mi madre sigue entre nosotros. Eso es lo único que realmente cuenta. Ricardo se aproximó, disminuyendo la separación que los separaba. Lo que Emilio te hizo y mi falta de confianza en ti también tienen relevancia. Ya no tiene importancia. Lucía trató de conservar la calma. He creado una vida completamente nueva en este lugar. Me encuentro bien. Ricardo preguntó directamente si era feliz. La pregunta la sorprendió por completo. Disfruto de una excelente posición laboral. Comenzó este proyecto dirigido a niños desfavorecidos, mencionó ella. Ricardo insistió en que no le había consultado eso. Le cuestionó acerca de su felicidad. Las lágrimas de Lucía amenazaban con escaparse de sus ojos. Ricardo, no sé cómo expresarlo, pero siento su ausencia constantemente. En ocasiones, al despertar, creo percibir la risa de Sofía. Lamento haber accedido al acuerdo con Emilio, a pesar de que gracias a él mi madre sigue con vida. Ricardo sujetó sus manos con ternura. Deseo que me cuentes la verdad, aquella que vine a confesarte, que cometí el más grave de los errores al permitirte marchar. Lucía trató de alejar sus manos, pero Ricardo las mantuvo firmemente sujetas. Me deshice de Emilio, prosiguió. Al descubrir sus acciones y lo que le permití hacer, me resultó imposible perdonarlo. No logro perdonarme a mí mismo. Lucía se mostró en desacuerdo con la repentina aparición de Ricardo después de 3 meses, aunque su determinación empezaba a debilitarse. Ricardo expresó con honestidad que no deseaba que las cosas volvieran a ser como antes, sino que aspiraba a una mejora. Deseo crear algo tangible en el que los dos estemos en una situación equitativa. Con desconfianza en su mirada, Lucía preguntó, ¿de qué manera sería eso? Ricardo esbozó una sutil sonrisa ante la propuesta de ser el millonario dueño del hotel, mientras yo me imaginaba como la camarera. En realidad, mi idea era considerar asociados en lugar de eso. Lucía aguardó con ansias, conteniendo el aliento, antes de que le revelara mi propuesta. Ricardo reveló que estos meses sin tu presencia le han enseñado cuáles son las verdaderas prioridades. Los hoteles no son el problema, tampoco los acuerdos internacionales ni el dinero. Cada día comienzo con un propósito claro. Disfruto viendo a Sofía crecer y comparto momentos sencillos con alguien que me acepta tal como soy, no por mis posesiones. Se aproximó aún más, de modo que sus caras quedaron separadas por apenas unos centímetros. Lucía Mendoza, mi corazón late por ti. Admiro tu fortaleza, tu generosidad y tu habilidad para dar amor incondicionalmente. Admiro tu dedicación al cuidar de mi hija, de tu madre y de los pequeños que están afuera. Mi amor hacia ti se basa en tu esencia, no en lo que puedas ofrecerme. En este momento, las lágrimas fluían sin control por las mejillas de Lucía. Antes de que lograra terminar mi oración, la puerta se abrió de repente, interrumpiéndome. Sofía se encontraba con una galleta mordisqueada en su mano cuando se acercó a Lucy y le preguntó con preocupación, ¿por qué estás llorando? Lucía soltó una risa mientras lágrimas le corrían por las mejillas y se agachó para estar a la altura de la niña. Mi padre no me reprendió, cariño. En ocasiones, los mayores lloran de felicidad. La niña preguntó con ilusión, ¿entonces regresarás con nosotros? Lucía observó a Ricardo con dudas. Trató de argumentar, Sofía, la situación no es tan sencilla. Mi empleo está aquí. Los niños requieren mi ayuda. Ricardo intervino sugiriendo que también podríamos contar contigo y permitirte realizar tus tareas. De hecho, esa es la idea que propongo. Transformar una sección del hotel en un centro comunitario similar a este, el cual estaría bajo tu dirección. Con sorpresa en su mirada, Lucía observó a Ricardo. ¿Estás siendo sincero? Aseguró Ricardo. Nunca he sido más sincero. La riqueza y el triunfo carecen de valor si no se comparten ni contribuyen a mejorar la existencia de los demás. Fue contigo que aprendí eso. Impaciente, Sofía jaló la mano de Lucía.
Haz el favor, Lucy, y acepta. La mirada de Lucía se posó en la niña y luego se dirigió hacia Ricardo. Después de muchos años cargando con responsabilidades, priorizando a los demás y renunciando a sus propios anhelos, todo eso influyó en su elección. Requirió un lapso para reflexionar al respecto, contestó al fin. No me resulta factible abandonarlo todo de la noche a la mañana. Ricardo mostró decepción en su rostro, aunque asintió con comprensión. Comprendo la situación. Vamos a hospedarnos en un hotel en Bogotá durante algunos días. Tal vez podrías presentarnos tu proyecto y así tener la oportunidad de conocer mejor a los niños. Lucía ofreció de repente la posibilidad de que se quedaran en su apartamento. Mencionó que, aunque es pequeño, cuenta con un sofá-cama. Se detuvo, sorprendida por haber hecho esa propuesta. Ricardo asintió con agrado, mostrando una sonrisa. En la noche, una vez que Sofía estuvo en la cama en el reducido piso de Lucía, se sentaron juntos en el balcón, observando las luces de la ciudad. Con nerviosismo, Lucía mencionó que había algo importante que debía compartir, algo que había mantenido en secreto desde su partida. Con mirada llena de expectación, Ricardo temía enfrentarse a un nuevo obstáculo. Lucía tomó una respiración profunda antes de revelar: estoy esperando un bebé. Con una duración de 4 meses. En ese instante, todo pareció detenerse para Ricardo. Observó el abdomen de Lucía, apenas perceptible debajo de su blusa suelta. ¿Está esperando un bebé? De tu parte, afirmó Lucía. La víspera del evento, al regresar de ver a mi madre en el centro médico, ocurrió el único momento en que no hizo falta concluir la oración. Ricardo tenía fresco en la memoria ese momento nocturno, la solidaridad compartida, la unión que había superado lo meramente material. De forma apacible, cuestionó: ¿por qué no me lo comunicaste? Sin mostrar ninguna señal de crítica. Lucía explicó que al comienzo no tenía conocimiento de eso. Al darme cuenta, las semanas ya habían transcurrido desde el evento de gala. Tras el desenlace de nuestra situación, no me pareció ético aprovecharme de ello para presionarte a hacer algo. Ricardo se arrodilló delante de ella y posó con delicadeza una mano sobre su abdomen. Un vastago susurró sorprendida. Nuestra descendencia. Oh descendiente, rectificó Lucía con una leve sonrisa. De repente, Ricardo extrajo una diminuta cajita de su bolsillo y la desplegó, mostrando un anillo modesto pero refinado. Expresó con entusiasmo: no tenía planeado esto tan pronto, pero ahora parece el instante indicado. Lucia Mendoza. ¿Aceptarías? Lucía interrumpió con delicadeza, posando un dedo sobre los labios de Ricardo. Rotundamente no, contestó con determinación. Ricardo mostró confusión y tristeza en su mirada al escuchar las palabras de ella. Explicó que no deseaba que le pidiera matrimonio debido a su embarazo. En caso de que optemos por avanzar juntos, deseo que sea porque los dos lo anhelamos, no por sentirnos obligados o presionados. Ricardo guardó el anillo sin mostrar señales de desilusión. Comentó que siempre antepone el bienestar de los demás al suyo propio. Es una de las razones por las que siento amor hacia ti. Lucía reveló que en estos meses ha mejorado su aprecio por sí misma, tomándose el tiempo necesario para elegir lo que verdaderamente anhela. ¿Y cuál es tu deseo, Lucía?, inquirió Ricardo con auténtico interés. Antes de expresarse, reflexionó sobre lo que diría. Su deseo es educar a su hijo en un ambiente colmado de cariño, no de extravagancias. Deseo continuar brindando apoyo a niños que no cuentan con las mismas oportunidades que Sofía. Deseo comenzar cada día con la sensación de ser valiosa y apreciada. Expresó su deseo de formar una familia, aunque con cierta vacilación, queriendo que fuera de una forma distinta a la convencional, lejos del estereotipo de la esposa ideal de un hombre adinerado, junto a ti y a Sofía. Ricardo agarró sus manos con ternura. Podemos hacerlo siguiendo tus preferencias, sugirió con honestidad, sin usar anillos ni sentirnos presionados. Creemos juntos lo que desees edificar, en el lugar que elijas para llevarlo a cabo. ¿En esta ciudad de Bogotá?, cuestionó Lucía, poniéndolo a prueba. Si ese lugar te trae felicidad, entonces sí, contestó de inmediato.
Tengo la capacidad de gestionar el hotel de forma remota, establecer una nueva sede en esta ubicación, entre otras posibilidades. La actitud de Lucía conmovió a la persona. La verdad es que siento nostalgia por Medellín, declaró. Estos pequeños cuentan con la presencia de Ana, quien les brinda un cuidado excepcional. Puede que la propuesta de ubicar el centro comunitario en el hotel no sea tan descabellada. Ricardo se inclinó delicadamente para darle un beso. Propuso que al día siguiente podrían ir a ver diferentes lugares, si ella estaba de acuerdo. Haz que ese plan se haga realidad. Mañana deseo que te familiarices más con estos pequeños, rectificó Lucía. Descubre la razón detrás de la gran importancia que tienen para mí. Es posible postergar la toma de decisiones por algunos días. Por toda la eternidad, si hace falta, declaró Ricardo, mientras la rodeaba con sus brazos bajo el cielo lleno de estrellas de Bogotá. En esta ocasión no es necesario apurarse. Los jardines del Hotel Mirador de los Andes brillaban bajo la cálida luz dorada del sol de la tarde. El espacio que antes era utilizado como una sala de conferencias exclusiva, ahora estaba lleno de vida con risas de niños y algún llanto de bebé. Lucía, al ajustar el sombrero de cumpleaños en la cabeza de Mateo, que celebraba su primer año, advirtió sobre la piñata. El niño, con bucles oscuros y los mismos ojos expresivos que su madre, trataba de agarrar los adornos coloridos que colgaban sobre la mesa. Isabel, que había venido desde la costa para la fiesta, señaló que se parecía mucho a ti. Con un carácter igual de obstinado, Lucía esbozó una sonrisa mientras quitaba un poco de pastel de la cara de su hijo. En ese aspecto, se asemeja más a su papá. Ricardo jamás admite un rechazo como respuesta. De repente, como por arte de magia, Ricardo se presentó en el jardín con Sofía encima de sus hombros. La pequeña, que ahora cuenta con 5 años de edad, sonreía felizmente mientras sujetaba un globo en forma de estrella. Sophia, Llamó Lucía. Papá menciona que pronto será el momento del postre. Hazle saber a tu padre que tener paciencia es algo muy valioso, contestó Lucía con una sonrisa cómplice. Después de dejar a Sofía en el suelo, Ricardo se aproximó a Lucía para darle un breve beso. Con orgullo, mencionó que los visitantes estaban muy contentos con la visita al centro familiar. Explicó que la alcaldesa estaba interesada en llevar a cabo iniciativas parecidas en diferentes zonas. Hace medio año que se abrió el centro familiar Mirador, el cual ocupa por completo una sección del hotel. Lucía lideraba la implementación de programas educativos, asistencia alimentaria y actividades artísticas para familias laboriosas de la zona. Aquello que surgió como una iniciativa individual ahora era un ejemplo destacado de compromiso social en todo el municipio. Dicho esto, mencionó Ricardo en tono bajo, acabo de avistar a Emilio en la entrada. Hubo un instante de tensión en Lucía. Ricardo contestó que no lo había invitado de forma directa. Durante nuestro encuentro en la Cámara de Comercio la semana pasada, le comenté acerca de la celebración. No me esperaba su llegada. Tras verse obligado a renunciar, Emilio estuvo varios meses sintiendo rencor, hasta que un asunto familiar lo llevó a replantearse que era realmente importante para él. Después de varios meses, Lucía tomó la decisión de acercarse a saludar a Ricardo, sorprendiéndolo con su gesto. Ricardo, algo desconcertado, cuestionó la certeza de Lucía debido al tiempo transcurrido desde su último encuentro. Cada persona merece tener una nueva oportunidad en la vida. Fue contigo que aprendí eso. Mientras Lucía se distanciaba, Teresa se aproximó a Ricardo llevando a Mateo en sus brazos. Se informó que hay alguien que aprecia a su padre, comunicó, al entregarle al niño que alcanzaba sus brazos hacia él. Ricardo llevó a su hijo consigo, impresionado cada día por lo perfecto de sus facciones, la combinación precisa de él y Lucía. Teresa señaló el excelente trabajo de su hija en ese centro. Desde siempre supe que estaban destinadas a algo grandioso. Ricardo respondió con honestidad, ella lo ha logrado todo. Solamente me encargué de facilitar el lugar. El corazón y la visión le pertenecen por completo. Teresa se alegró al ver el jardín repleto de visitantes, una combinación poco común de directivos de hoteles, jóvenes del proyecto comunitario y parientes. ¿Tienes conocimiento al respecto? Al confesar,
Expresó su temor de que la metrópoli la absorbiera cuando le anunció su mudanza a Medellín hace mucho tiempo. En lugar de eso, halló un lugar donde vivir. Y fue a ti a quien halló. Al llegar a la puerta del jardín, Lucía saludaba a Emilio mientras éste sujetaba de manera poco hábil un obsequio envuelto en papel llamativo. Ella reconoció que no pensaba encontrarse contigo hoy, sin mostrar enojo. Él confesó sentirse incómodo y dudar en asistir. Expresó su inseguridad sobre si es recibido con agrado. Lucía afirmó que era la fiesta de un niño. En ocasiones como esta, no hay espacio para guardar resentimientos. Emilio asintió en señal de agradecimiento por el gesto. Observó su entorno y mencionó que el hotel lucía distinto. Más despierto. Lucía explicó que Ricardo comprendió que es posible la convivencia de las empresas con la responsabilidad social. Este año estamos teniendo un gran desempeño en términos económicos. ¿Te has enterado? La responsabilidad social tiene un impacto positivo en los resultados financieros. Emilio admitió con una sonrisa leve que siempre había sido más ingeniosa de lo que él había imaginado. Lucía cogió el obsequio que le entregaron. Acércate y participa en la fiesta. Lo que sucedió en el pasado ya quedó atrás. Al volver al corazón del jardín, Ricardo los miró con interés. Lucía tranquilizó a Emilio con un gesto, poniendo el obsequio junto a los demás. Isabel irrumpió anunciando la llegada del pastel, que estaba decorado con motivos marinos en honor al pueblo costero de Lucía. Mientras los demás se agrupaban alrededor de la mesa principal, Sofía se situó en un lugar relevante al lado de su hermano. Con orgullo de hermano, afirmó haber sido quien le enseñó a aplaudir. Observen cómo aplaude Mateo, dijo. El niño reaccionó con entusiastas aplausos, aunque desordenados, lo que causó risas entre todos. Mientras observaban a sus hijos, Ricardo rodeó a Lucía con uno de sus brazos. En voz baja, le preguntó si estaba contenta. Ella, apoyándose en su hombro, le respondió que se sentía más que feliz. En un estado de tranquilidad. A pesar de la sutil presión de algunos parientes, nunca habían decidido contraer matrimonio. Por el contrario, habían edificado algo que ambos apreciaban en mayor medida. Una auténtica colaboración fundamentada en el respeto recíproco y objetivos en común. El Hotel Mirador de los Andes dejó de ser solo un emprendimiento próspero para convertirse en el centro neurálgico de un cambio en la comunidad. Ricardo había disminuido sus viajes al extranjero para poder estar más presente en la rutina diaria de sus hijos. Lucía logró hallar un balance entre su dedicación a asistir a los demás y su familia, experimentando una sensación de pertenencia a algo superior sin renunciar a quien es. Una vez finalizada la canción de cumpleaños y con la colaboración de Sofía para apagar la vela, los asistentes volvieron a esparcirse por el jardín. Ricardo percibió cómo Lucía contemplaba en silencio el paisaje de Medellín. Interrogó acercándose sobre en qué estaba pensando. Contestó ella reflexionando en las transformaciones de la vida. Trabajaba como camarera en este hotel hace 3 años, sin sospechar todo lo que ocurriría más adelante. Ricardo agarró su mano, entrelazando sus dedos con los de la mujer. Si en aquel momento me hubiesen avisado de que la camarera que cuidaba a mi hija transformaría por completo nuestro destino, no lo habría imaginado. Lucía preguntó si lamentaba algo. Al expresar mis dudas sobre ti, contestó honestamente. Cada experiencia vivida, inclusive los momentos complicados, contribuyeron a nuestro camino hasta este punto. Cuando los últimos asistentes se retiraron, el cielo empezaba a adquirir tonalidades anaranjadas. Teresa se ofreció a acompañar a los niños a la suite para que pudieran hacer su aseo nocturno, brindándoles un momento de calma. En el jardín, Lucía y Ricardo se quedaron, recogiendo con calma los vestigios de la fiesta. Lucía mencionó que había encontrado un papel doblado entre las pertenencias de Sofía esa mañana, sacándolo de su bolsillo. Es la ilustración que creó el día en que nos encontramos por primera vez. Ha conservado todo este tiempo. Ricardo contempló la ilustración de la infancia. 3 siluetas debajo de un tejado en forma de triángulo. Un grupo familiar. Antes que nosotros, ella percibió las posibilidades de lo que podríamos llegar a ser. Reflexionó. Los pequeños poseen esa transparencia que los adultos vamos perdiendo, contestó Lucía.
Ve directamente a lo fundamental. Una vez finalizaron de organizar las cosas, se dirigieron juntos hacia la suite familiar. Los niños ya estaban en la cama gracias a Teresa. Mientras Sofía descansaba, abrazaba a su unicornio de color morado, y Mateo dormía tranquilamente en su cuna. Ricardo halló a Lucía de pie en medio de las dos habitaciones, mirándolos dormir con calma en su rostro. Aproximándose sin hacer ruido, la rodeó con sus brazos. En un susurro, le agradeció al oído. Intrigada, ella se apoyó en su pecho y le cuestionó el motivo. Por mostrarme que siempre existe la oportunidad de amar de nuevo, aun cuando pensemos que es algo inalcanzable. Lucía se volvió hacia él en un abrazo, observándolo directamente. Bromeó con delicadeza. Parece que el millonario tenía bastante que aprender de la camarera. Cada día sigo adquiriendo nuevos conocimientos, contestó él antes de darle un beso. Mientras la noche caía sobre Medellín, la luna ascendía en el cielo, iluminando con su luz tenue la habitación donde una familia, unida a pesar de todo, finalmente descansaba en armonía y tranquilidad. El adinerado descubrió algo más precioso que todas sus riquezas. Un amor que no se valoraba en números, sino en instantes compartidos y metas creadas en compañía, cada jornada.